Este es su hermano y obispo Mario Medina. Estamos en Conociendo la Verdad. Y es imprescindible de que nosotros conozcamos la verdad, porque Dios dice que su pueblo perece es por falta del conocimiento. Entonces Dios nos ha traído este conocimiento y va a seguir dándonos el conocimiento que nosotros necesitamos para no perdernos. En Conociendo la Verdad, número 5, Dios nos enseñó que el hombre es una parte espíritu y otra parte natural. Que Dios, la parte espíritu, la puso dentro de la parte natural que Dios le creó a la parte espíritu. Y una vez ya, Dios habiendo creado al hombre de dos partes, entonces ese hombre necesita comer para seguir viviendo. Y dice en el libro de Génesis, su capítulo 2, su verso 9, que Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista. Es claro que está hablando de árboles naturales. Y también es claro que es para que la parte natural coma de ellos. ¿Y qué acerca de la parte espíritu? Porque también la parte espíritu, si no come, se muere. Pero una cosa es el alimento de la parte natural y otro es el alimento de la parte espíritu. Tanto así que el alimento de la parte natural no puede contaminar a la parte espíritu, porque los alimentos son diferentes. Eso es lo que dice Dios en Marcos capítulo 7, que nada de lo que entra al hombre natural puede contaminar al hombre espíritu. Porque el alimento del hombre natural, o sea, la parte natural, es diferente al alimento de la parte espíritu. Y de acuerdo a lo que Dios dice ahí, en el libro de Génesis, capítulo 2, verso 9, que Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista, estamos hablando árboles naturales para que la parte natural se alimente y no muera. Pero que también Dios puso, no que hizo nacer, porque ya existían, sino que Dios puso en el medio del huerto dos árboles. El árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Entonces, para que el árbol de la vida le diera vida a la parte espíritu, para que la parte espíritu se mantuviera viviendo, para que la parte espíritu se alimentara del árbol de la vida. Pero Dios le dijo, y ahí donde está la elección de la parte espíritu, Dios le dijo que del árbol de la ciencia del bien y del mal, que estaba también en el medio del huerto. O sea, cuando usted está en el medio de dos personas, si usted extiende su mano derecha, usted toca a la persona que está
de ese lado. Y si usted extiende su mano izquierda, usted toca a la persona que está de ese lado. O sea, el hombre tenía la opción de comer de el árbol de la vida, pero que también del árbol de la ciencia del bien y del mal. Lo único que Dios le dijo al hombre espíritu, que no comiera, que no se alimentara del árbol de la ciencia del bien y del mal. Porque si él trataba de comer, si él comía del árbol de la ciencia del bien y del mal, iba a morir, no iba a vivir. Pero estaba allí el árbol y estaba en el medio. Bendito sea el santo nombre de Dios. Pero en el libro de Génesis capítulo 3, verso 3, allí dice que no era del árbol que el hombre iba a comer, sino del fruto del árbol. El árbol es uno, el fruto es otro, y estamos hablando de personas, espíritu. Y el libro de Apocalipsis, capítulo 22, verso 2, Dios está representado por un árbol. O sea, que el árbol es símbolo de Dios. Eso es lo que dice allá en Apocalipsis, capítulo 22, verso 2. Pero que todo árbol tiene su fruto. O sea, da su fruto. Entonces, podemos decir que Dios Padre es el árbol. Y el Verbo, que ya sabemos que es Dios también, es el fruto. Pero que el árbol de la ciencia del bien y del mal es también una persona. El árbol de la ciencia del bien y del mal es Satanás, o el diablo, o el dragón. Estamos hablando aquí de Lucifer, que vino a ser el dragón, el diablo o Satanás. Pero que ese árbol también da fruto. Y el fruto de ese árbol es lo que él habla, su verbo, su palabra. Como verbo y palabra es lo mismo. Dios, a lo que él habla, nos dice allí verbo. Y a lo que Satanás habla, Dios le dice la palabra de Satanás, pero que tiene nombre. Lo que Dios habla, el verbo, es la verdad. Lo que Satanás habla es la mentira. Eso lo encuentran allá en Juan, capítulo 8, verso 44. Pero no solamente que estamos hablando de verdad y de mentira, también hablamos de Dios, que es Padre de verdad, pero que en Juan 8:44 dice que el diablo es padre de mentira. O sea, hay un fruto que es la verdad, que es el verbo de Dios, lo que Dios habla, pero hay otro fruto que es la mentira, que es lo que Satanás habla. Y entonces, Dios lo que le dijo al hombre, la parte espíritu, que no comiera de lo que Satanás hablara. O sea, que no se alimentara de eso.
porque si lo hacía, iba a morir. Entonces, Satanás está representado o tiene un símbolo, árbol también. Entonces, como el hombre es imagen y semejanza de Dios, también el hombre tiene un símbolo, árbol también. Acuérdense que allí en Marcos capítulo 7, Dios habla que lo que contamina al hombre es lo que sale del hombre. ¿Y qué es lo que sale del hombre? La palabra, el verbo. Eso es lo que contamina al hombre. Y está hablando al hombre espíritu. Porque lo puede llevar a desobedecer a Dios. Lo que salió de la boca de Eva, que viene siendo el fruto de Eva, contaminó a Adán. Pero lo que salió de la boca de Satanás contaminó a Eva. Ahora bien, eso lo encontramos allá en el libro de Mateo, en su capítulo 7, verso 15, que Dios habla allí de que el árbol es el hombre. Acuérdense que en Apocalipsis capítulo 22, verso 2, allí nos dice que el árbol es Dios. Pero que así como Dios habla, el hombre habla, pero que Satanás habla también. Estamos hablando ahora mismo del fruto de Dios, del fruto del hombre y del fruto de Satanás, los cuales están representados, o sea, el árbol es un simbolismo tanto de Dios como del hombre, como también de Satanás. Entonces, ahí en el libro de Mateo, capítulo 7, después que él nos dice en el verso 15, el verso 16, hablando de el hombre como el falso profeta, entonces ahí Dios nos dice que por el fruto se conoce el árbol. Por lo que hable el hombre es que vamos a conocer qué tipo de árbol es. Y si es un árbol de la ciencia del bien y del mal, no podemos comer. ¿Cómo así? Que si nos viene hablando de Dios, pero también nos habla una mentira, algo que Dios no ha dicho, es un árbol de la ciencia del bien y del mal. Nosotros no podemos comer, porque Dios dijo que no salen de una misma fuente, no echa agua dulce y agua salada. Que Dios es bueno solamente. Dios es bueno. Así que cuando vemos a un árbol que da buen fruto y malos frutos, no podemos comer. Porque ahí en Mateo capítulo 7, verso 16, verso 17, ahí Dios nos dice que tenemos que ver que el árbol bueno da fruto bueno y que el árbol malo da fruto malos. Y que en el verso 20 dice que por su fruto es que vamos a conocer el árbol. ¿Qué decimos con esto? Que el árbol de la ciencia del bien y del mal es una persona. Acuérdense que ese árbol no nació de la tierra.
los árboles que nacieron de la tierra fueron los árboles deliciosos a la vista, árboles que se podían comer. O sea que el hombre natural iba a comer de ellos porque esos eran árboles naturales. Pero Dios allí, en el medio del huerto, puso dos árboles más. El primero fue el árbol de la vida. El segundo, el árbol de la ciencia del bien y del mal. El árbol de la vida es el verbo de Dios, la palabra de Dios, para que el hombre espíritu se alimentara y no muriera, que comiera de él, que es lo mismo que dice Mateo capítulo 4, verso 4, que ese hombre espíritu vive es de toda palabra que sale de la boca de Dios. Pero que de la boca de Satanás, del árbol de la ciencia del bien y del mal, sale también fruto. Y de ese fruto fue que Dios mandó al hombre que no comiera. El libro de Hebreos capítulo 13, verso 15, allí se nos manda a nosotros a ofrecerle a Dios fruto de labios. Eso se nos manda allí. O sea, el hombre que es un árbol, o sea, el árbol es símbolo del hombre, él da fruto de labios. Dios da fruto de labios. El verbo, la palabra. Y de ese fruto de Dios es que el hombre espíritu va a vivir. Pero que Satanás también, estando representado o siendo el árbol símbolo de Satanás, Satanás da fruto de labio también. Y esa fue la prohibición que Dios le dio al hombre, alma viviente, que no comiera de lo que Satanás le dijera. Que él tenía que comer de lo que Dios dice, que es lo que dice Mateo capítulo 4, verso 24. Verso 4, no verso 24, sino verso 4. Suceden estas cosas porque aquí no hay un bosquejo y esto no es premeditado. Lo que Dios me dé, eso es lo que yo le voy a dar a ustedes, porque la enseñanza no es mía, sino de Dios. Por favor, suscríbase a mi canal. Dios le bendiga.